Un saludo muy cariñoso para todo el gremio de FEDETRANSGARGA, agradeciéndoles de corazón esta invitación que me honra y me enaltece muchísimo. Yo primero quiero decirles que yo creo que efectivamente este es el gremio que mueve a Colombia, es el gremio que nos hace sentir colombianos. Uno viendo ese video entiende que el sector transportador de este país representa en mucho la idiosincrasia de este país, donde las familias quieren tener su propio negocio, donde deciden apuntarle a sacar adelante su familia a punta de su trabajo y de su tenacidad. Me han invitado a que les hable en esta charla sobre los problemas de la economía, en especial lo que va a pasar con el comercio, que es finalmente la carga que ustedes mueven por todas las carreteras de Colombia. Y quiero contarles un poco de qué se trata y qué es lo que está pasando por Colombia. La conferencia la he titulado Padeciendo a Petro, las consecuencias de la incertidumbre. Porque si uno tuviera, no sé si podemos proyectar la presentación, si uno tuviera que pensar qué es lo que identifica este gobierno, finalmente uno tendría que decir que este gobierno tiene el problema de que lo que nos genera es una profunda incertidumbre. Los colombianos se levantan por la mañana y no saben en qué vamos a terminar. Y precisamente por eso estamos padeciendo esas consecuencias de tener un gobierno que no toma decisiones o que toma decisiones caóticas y que en muchos casos, como lo decía el señor presidente en su exposición, simplemente son caprichos, como las que tomó sobre el petróleo y el gas colombiano, que nos van a llevar a tener unas consecuencias muy grandes. No sé si podemos poner la presentación para irles contando un poco de estos temas. Y entonces les diría lo siguiente. El primer tema que yo les quisiera poner en consideración es lo que pasó con la reforma tributaria. Se la anunciaron a los colombianos como una novedad. Dijeron, esta es la primera vez que los ricos van a pagar impuestos en Colombia. Esta es una reforma que va a ser maravillosa y que va a ayudar a los colombianos. Y en esa reforma le quitaron a la economía colombiana 17 billones de pesos. 17 billones de pesos que se han sentido, porque hubo una contracción en el consumo de los hogares. Cuando usted va y mira qué está pasando con los hogares colombianos, lo primero que encuentra es que la gente ya no quiere comprar nada. La gente se gasta su platica en a duras penas las cosas que son absolutamente necesarias. Y que si le dicen, venga, vaya y compre otro tipo de productos, el colombiano dice no. Y una de las cosas más interesantes es cuando uno mira, por ejemplo, la industria de la construcción, el gran problema que está teniendo, porque la gente está muy asustada por las tasas de interés, claro, que han tenido que subir drásticamente por el problema de la inflación, pero ¿sabe qué es lo que muestran las encuestas? Que mucho más que la tasa de interés, lo que está impactando a los colombianos es la desconfianza, es no saber si el próximo año van a querer seguir viviendo en Colombia. No saber si vale la pena coger sus ahorros de toda una vida para invertirlos en un activo fijo sin saber qué va a pasar en Colombia. Y esa es la definición de incertidumbre. Si ustedes me dijeran, ¿qué quiere decir incertidumbre? Incertidumbre quiere decir que usted no sepa qué puede pasar mañana. Y por supuesto, no estamos hablando de terremotos o de tsunamis, estamos hablando de cómo las decisiones políticas han impactado a este país. Yo no sé si podemos poner la presentación porque me interesa que vean las gráficas, pero quisiera iniciar hablándoles de lo que significó la reforma tributaria, que ya les conté, fueron 17 billones de pesos y nos puso con la tasa tributaria más alta de todos los países de la OCDE. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos pagando los colombianos en términos de impuestos es más de lo que pagan los países desarrollados. Y usted se preguntará, pero en esos países no tienen ellos de una vez ya incluida la salud, la educación, la seguridad, los bienes públicos, y resulta que sí, y aquí no. Y sin embargo, nosotros tenemos una tasa de tributación de ese tamaño. Quiero pasar al segundo punto. Yo les voy a rogar si me ayudan con la presentación porque yo tengo buena memoria, pero no hay que abusar de ella. El segundo punto que me parece que es muy importante y es el tema de que viene una nueva reforma tributaria. Ustedes ya lo han oído, ahorita estaba hablando con una de las miembros de la Junta Directiva de FEDETRANSGARGA y me decía que si ya había declarado renta. No sé si ya todos ustedes lo hicieron.
pero menuda sorpresa se van a llevar, porque los impuestos están absolutamente desorbitados y la contracción que vamos a tener el próximo año en términos de la capacidad de gasto de los colombianos va a ser dramática. Un dato adicional, ¿se acuerdan de los famosos impuestos saludables? Los impuestos que le pusieron a las papas fritas, que las llamaron ultraprocesadas. Si usted pone unas papas y las pica y las frita y les echa un poquito de conservante, entonces ahora son ultraprocesadas y les pusieron un impuesto del 20% que termina de realizarse en enero del próximo año. ¿Y eso qué significa? Que los colombianos más pobres vieron un problema significativo a la hora de consumir los productos que querían consumir. Usted se encuentra hoy con los tenderos de este país no pudiendo hacer pedidos, porque no tienen los 30.000, 50.000 o 100.000 pesos que vale el pedido, porque simplemente el colombiano pobre no está teniendo cómo ni siquiera comprar los productos de los que antes se alimentaba. Cuando ustedes entran a un mercado en un barrio popular, a un mercado en un pueblo de Colombia, van a darse cuenta que todos, absolutamente todos los productos que se venden en ese mercado fueron gravados con impuestos. ¿Se acuerdan que casi tumban al presidente Duque, que dijo que él quería ponerle IVA a la canasta familiar, pero que le iba a devolver los impuestos a los colombianos más pobres de ese IVA? Pues ellos les pusieron un IVA del 20% y no le devuelven a los más pobres. Y los más pobres hoy están teniendo dificultades incluso para consumir. Quiero pasar al siguiente elemento. Yo no sé qué pasaría con mi presentación, pero bueno, voy a ir mirando aquí los daticos para no perderme y no decirles en desorden, porque creo que eso es importante. Entonces, les decía, uno de los temas más impactantes fue la reforma tributaria, pero viene el famoso decreto, que ustedes ya lo deben conocer muy bien, 659, un decreto que salió este año, que va a acabar con las posibilidades de importación de este país. Todos los gremios de este país, importadores, han dicho que el país no va a poder resistir este decreto. ¿Sabe por qué? Porque obliga que 48 horas antes de que llegue la mercancía, usted haga una declaración total de todo lo que viene. Y además, entonces usted dirá, bueno, pero si me mandaron un poquito menos o un poquito más, pues si usted no la tiene exacta, le van a meter multas y además le van a decomisar la mercancía. Pero no solamente eso. Dijeron que la única inspección que es posible hacer es la que se hace en los puertos. De manera que si usted llegó en avión, toca que vaya un inspector, revise de manera inmediata lo que viene en ese avión, y si hay algún error lo multan. Si hay algún error le quitan la mercancía. Y si hay algún error, pues simplemente usted no tiene ni siquiera cómo solucionarlo. Porque lo que pasaba en Colombia es que nosotros teníamos los depósitos aduaneros, donde la mercancía llegaba y mientras se legalizaba la carga y usted lograba pues que estuviera exacta, se la guardaban ahí. Se prohibieron los depósitos aduaneros. Lo que no esté en tiempo real reportado se lo va a quedar el Estado. Pregunta, ¿quién va a volver a importar a Colombia? ¿Quién va a volver a importar a Colombia de manera legal? Porque acuérdense que tenemos 2.400 kilómetros con Venezuela, por donde la mercancía sí va a poder entrar sin que nadie la inspeccione. Entonces yo creo que aquí estamos enfrentando un reto gigantesco de lo que esto puede significar para los colombianos y de lo que puede hacerle al sector transportador. Otro de los temas que es bien grave de este decreto es que las agencias de importación van a decidir no venir a Colombia, porque ¿para qué van a venir a Colombia? Para terminar multados con la mercancía capturada y sin ninguna posibilidad de salir adelante. Este tal vez es el reto más grande que en mi opinión se le viene al sector transportador en este año que vamos a enfrentar. Aún más grave, querido presidente, que la subida del diésel, que lo van a igualar con la gasolina. Y una pregunta, ¿qué le va a pasar a los colombianos más pobres que hoy no les está alcanzando la plata para comprar sus alimentos cuando la canasta familiar se impacte con la subida del diésel? La bomba social que se nos viene, ¿no? Crean el hambre y luego van a buscar cómo ellos mismos dan los subsidios para que la gente no tenga que padecerlo. Un tercer elemento es el problema de las vías de este país. Yo me imagino que ustedes conocen muy bien lo que ha venido pasando con la ejecución del gobierno. La ejecución de este gobierno ha sido tan mala que no ha habido en los últimos 23 años ningún gobierno que ejecute menos que este gobierno. ¿Qué es ejecutar?
es coger la plata que ya le pagamos en impuestos y que tiene el Estado y gastarla en lo que nos han prometido que iban a hacer. Pues les cuento una cosa, el Ministerio de Transporte es uno de los peor calificados, lleva el 21.8% en julio. De manera que si sigue ese ritmo va a terminar ejecutando el 42% de la plata, 45% de la plata y 50% de los recursos que pusimos los colombianos para construir las vías, para solucionar los problemas del transporte van a quedar guardados en los bancos porque no va a haber quien ejecute la plata que se necesita. Miren esto que también es muy interesante porque estamos hablando de que el ministerio no ejecuta, pero ¿qué les parece lo que va a pasar con las vigencias futuras? Yo no sé si ustedes han oído al presidente diciendo que él no quiere mantener las vigencias futuras. Estoy un poquito atrasada ya pues aquí, pero bueno. ¿Qué son las vigencias futuras? Son el mecanismo mediante el cual el Estado le garantiza a una persona que dice yo le voy a construir y le voy a hacer la concesión, pero usted me tiene que ir pagando y necesitamos saber que el Estado se compromete en el futuro a pagarme, porque yo no me voy a meter en un préstamo internacional gigantesco para construir vías si aquí no va a haber los recursos disponibles del Estado. ¿Sabe qué dijo Petro? Que a él no le interesaba mantener las vigencias futuras y que el presidente iba a ir decidiendo si otorgaba o no vigencias futuras. ¿Sabe qué significa eso? Que hoy no va a haber nadie que quiera meterse en concesiones viales en Colombia. Y a eso súmele el problema de los peajes, que es muy populista decirle a los colombianos vamos a bajar los peajes y eso le aplaude la gente. ¿Y qué pasa con el señor que tiene que pagar todos los meses la cuota de lo que debe de las vías y de lo que está tomando en créditos y resulta que de un día para otro a usted le cambian los ingresos? Colombia va a tener un problema. Ay, muchísimas gracias, qué dicha tan grande. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo ya les hablé aquí de la reforma tributaria. Yo creo que es muy importante que ustedes vean cómo quedamos en la OCDE. 32.9% es el impuesto corporativo que tenemos los colombianos. Este es el impuesto más alto que tiene ningún país de la OCDE en materia corporativa. Es decir, si usted tuviera su empresa de transporte en España o en Israel o en Irlanda, pagaría muchísimos menos impuestos. Pregunta, ¿quién va a venir a invertir a Colombia con estos impuestos? ¿Y van las empresas a seguir invirtiendo en Colombia o más bien piensan en invertir en Ecuador o en Panamá o en Perú o en México? Aquí hay una cosa pues que es lo de las inversiones forzosas, pero creo que en materia, les hablé de este decreto, ya están las 48 horas, los depósitos aduaneros que se desaparecen y finalmente el arribo. Yo pregunto, ¿ustedes han visto la fila que hay para revisarle a uno el pasaporte cuando sale o entra de Colombia? Imagínense esa fila, pero por mucho más en todos los aeropuertos y puertos de Colombia porque van a tener que revisar cada avión, cada barco, cada vehículo de manera individual en ese momento para poder saber qué traen. Imagínense lo que eso va a significar si usted llega a Buenaventura a recoger una carga y la tienen que revisarla en las 48 horas porque si no queda incautada. Mejor dicho, esto va a traer unos problemas gigantescos a Colombia. Aquí están los riesgos de este decreto que ya se los mencioné, el tema de vías. Mire, transporte es el peor en ejecución de todos los ministerios, da vergüenza porque ustedes saben que hay una correlación directa entre la calidad de vida de los países y el estado de sus vías, porque cuando usted mira los productos colombianos, ¿por qué Colombia no es capaz de exportar más? Básicamente porque llevar nuestros productos desde los llanos hasta Buenaventura vale lo mismo que llevarlos desde Buenaventura a Chile, a China, porque no tenemos unas carreteras en condiciones suficientes para que podamos ser competitivos a nivel mundial. Aquí les contaba lo de las vigencias futuras. Esto va a ser muy grave para el futuro del país, porque va a frenar cualquier tipo de inversión grande que se quiera hacer en carreteras o en obras públicas en el país. Petro congeló los precios de los peajes, que yo les decía, suena muy bonito, la gente se pone contenta, pero si usted fuera el empresario que está en las vías, ¿cómo se sentiría que le digan que de pronto ya no le van a pagar lo que le habían prometido? Y hay un problema muy grande y es que muchos de los concesionarios dicen, ¿sabe qué? Tenga su vía, arreglemos, págueme lo que yo invertí y yo me voy.
Y se pregunta uno, ¿Petro va a ser capaz de construir todas las vías de este país él solo como lo propone? Los caprichos de Petro, y este es tal vez uno de los temas que mayor incertidumbre le ha generado a este país. El presidente de FEDETRANSGARGA, en su exposición, mostraba esto. Mire esto, yo lo vi en el 20 de julio diciendo que él había logrado finalmente que los ingresos de petróleo de turismo se igualaran con los ingresos de carbón. Y los del pacto histórico aplaudieron, oiga, a mí me dio pena, porque es que les dicen mentiras y ni siquiera se dan cuenta. Yo les quiero contar lo siguiente. Lo que pasó fue que se desplomaron los ingresos por carbón en el país, porque este gobierno ha venido teniendo políticas antiindustriales y entonces, claro, se volvieron iguales a los de turismo. Pero no, como él lo sugería, porque el turismo esté disparado, todo lo contrario, es porque destruyó el sector del carbón y por eso estamos teniendo unas cosas muy parecidas. Dijo, es la primera vez en la historia, no es verdad, se han igualado en varios momentos de la historia y precisamente por lo mismo, porque no hemos sabido cuidar la industria del carbón que es tan importante para departamentos que dependen de él como el Cesar y La Guajira. Mire, aquí está la caída de la producción de petróleo. Cuando usted empieza a ver lo que le está pasando al sector petrolero, queda sumamente preocupado. Me voy a robar un poquito. Mire esto tan impresionante. Aquí ustedes pueden ver cómo se ha venido comportando en el 2019, antes del gobierno Petro, y 2024. Estamos casi en la mitad. La barrita azul clarita es gobierno Petro. Y entonces uno se pregunta, ¿esto va a tener consecuencias para el país? En términos del precio, seguramente no, porque como lo decíamos, tenemos el precio internacional bastante estabilizado, en términos de que nosotros vendemos al precio internacional. Pero esto sí va a tener consecuencias en las rentas de la nación. Yo no sé si ustedes sabían que el 25% de las rentas de este país vienen del sector de hidrocarburos. El 40% de las rentas de los departamentos y los municipios de Colombia vienen de los hidrocarburos. Pregunta, si no hay hidrocarburos, ¿qué va a financiar el gasto público en el nivel nacional y en el territorial? Y miren esta siguiente gráfica, como prohibieron que exploremos y saquemos nuestro petróleo, miren cómo han venido cayendo las reservas en los últimos años. Y hay que recordar que no es solamente las exploraciones, sino que se va a tomar un tiempo mientras usted las encuentra y mientras efectivamente se da cuenta que pueden servir. Y entonces usted lo que tiene aquí es un problema, tremendo, un problema que nos va a llevar a que Colombia se va a quedar sin recursos, no solamente en el Estado, sino en los territorios. Y miren esto, ¿qué les pareció el capricho de la salud? Ahí también lo vimos el 20 de julio diciendo que la salud iba divinamente por el giro directo, porque como él les está girando el 80% de las facturas, los hospitales están resurgiendo. ¿Será que no ha leído los comunicados que saca el sector salud? Donde lo que están mostrando es que le siguen debiendo el 20% desde hace 6 meses y que las EPS intervenidas no han pagado ni un solo peso de las deudas que tenían con el sistema. Y entonces los hospitales están pensando ya en cerrar servicios. No les sorprenda cuando ustedes lleguen a un hospital y encuentren que ya no hay pediatría, que ya no hay tratamientos materno-fetales, porque son los más costosos y el gobierno sigue debiendo el 20% desde que empezaron el famoso giro directo y los hospitales ya no aguantan. Miren lo que le está pasando aquí a los fondos privados de pensiones, porque así como la consigna en el sistema de salud es acabar todos los privados que presten servicios de salud, la consigna es acabar cualquier privado que administre las pensiones de los colombianos. 89% de quienes están en los fondos privados van a migrar hacia Colpensiones. ¿Cuál es el futuro de los fondos privados? Muy incierto. Y dependerá mucho de si logramos que les paguen lo que necesitan para mantenerse, porque el gobierno quiere llegar esos saldos de pago a cero. Y dígame, ¿qué empresa funciona si a usted le reconocen cero por el servicio que está prestando? Entonces seguramente llegaremos a que se acaben esos fondos en el corto plazo. Y una advertencia, muchos colombianos dicen, bueno, a nosotros no nos va a ir mal con la reforma a la salud, y es cierto, a nosotros no nos va a ir mal.
La pregunta es si los nietos y los hijos de nosotros tienen la obligación de pagar 30% más de sus ingresos en el año 2045 y hacia adelante para poder reponer lo que este gobierno se va a gastar. Esta es una reforma tributaria para los jóvenes que van a estar laborando en el 2045. Esa es la realidad de la pensional. Y quiero avanzar diciéndoles esto: tema de seguridad. Es el tema que tal vez más les impacta a ustedes, pero que le impacta a todos los colombianos. Y les quiero dar unas cifras de lo que ha sido este año. Enero, 38 bloqueos. Febrero, 63 bloqueos. Marzo, 42 bloqueos. Abril, 69 bloqueos. ¿Cómo se puede tener un país que pueda movilizar su carga y que pueda ser competitivo en el comercio cuando usted se encuentra con que en realidad lo que estamos viendo es que la mayoría de las vías colombianas están cerradas por lo menos alguna vez? El departamento del Cauca pues le toca más de 5 bloqueos al año a esa sola vía. Imagínense lo que eso puede significar para la economía de un departamento. 8.900 millones de pesos diarios se pierden con esos bloqueos. Entre enero y abril se perdieron más de 11 billones de pesos porque hubo 212 bloqueos. Se lo repito, 212. Miren esto, estas son las zonas donde hay bloqueo. Y ustedes dirán, ¿y la parte de abajo por qué no está bloqueada? Porque es selva y no hay vías. Sí, aquí vamos, ahí están las cifras de las afectaciones, que ustedes las conocen mejor que nadie, pero vale la pena que los colombianos entendamos cuál es la situación que está viviendo el país. Y a eso súmele la paz total, que sí que ha sido total, porque este gobierno ha logrado, no en grupos, porque aquí distinguen de criminales, ¿no? Que hay gestores de paz, hay criminales de estatus político y estos que son los más ordinarios, los grupos delictivos organizados. En este gobierno han crecido 842 hombres en armas de estos grupos ilegales. Pero mire esto, estos son las famosas guerrillas de izquierda que hoy las llaman grupos armados organizados, los famosos GAOR. Y estos grupos han crecido en año y medio del gobierno Petro 3.500 hombres, 3.500 hombres. ¿Ustedes se imaginan lo que son 3.500 hombres adicionales? Para que lo entiendan, esta cifra que lleva Gustavo Petro es que volvimos al 2014, es decir, los hombres en armas que tiene hoy Colombia son iguales o superiores a los que teníamos antes del Acuerdo de La Habana. Se lo repito, los hombres en armas de estructuras criminales guerrilleras de izquierda que tiene Colombia hoy son iguales o incluso superiores a las que teníamos antes de firmar el Acuerdo de La Habana. Y entonces aquí vale la pena que miren esto, porque en todo el gobierno Petro, en año y medio llevamos 3.500, en todo el gobierno Duque subimos 2.800, en todo el gobierno Santos 2.100 y en este año y medio 3.500. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy estamos en 16.700 hombres en armas, en las cuentas oficiales, estas son las del Ministerio de Hacienda. Si hiciéramos una proyección sobre qué va a pasar en los próximos años, les cuento algo, vamos a llegar a 25.000 hombres en armas, lo que nos devuelve a las épocas de las violencias más cruentas que tuvo este país. La paz total no ha servido sino para beneficiar a los violentos. Y lo muestra este informe de la Defensoría, que es impresionante. Miren estas cifras, esto es el aumento de control territorial de los grupos ilegales en este año. Las FARC pasaron de 230 a 299 municipios. El ELN de 189 a 231, 40 municipios. El Clan del Golfo aumentó de 188 a 210, 14 municipios. Entonces uno se pregunta, ¿en realidad la paz total le está sirviendo a los colombianos, a los transportadores, a los colombianos que viven en los municipios apartados, o le está sirviendo para fortalecer a los grupos ilegales, que hoy tienen más hombres en armas y más control territorial sobre los municipios de Colombia? Miren, ahí está el mapa del control territorial. Por supuesto, la selva está sumamente bien controlada. Si ustedes se fijan, lo que queda libre es el centro del país. Y recordarán que hace poco los grupos ilegales contaron que lanzaban una nueva ofensiva con nuevos bloques y con nuevos comandos para tomarse lo que queda del país.
La Coordinadora Humanitaria, que es una organización que es la única que he encontrado, dice sobre los ceses al fuego que ha habido 963 violaciones del cese al fuego y 721 acciones hostiles. Cuando uno ve lo que pasó esta mañana en Argelia, donde muere un menor, cuando uno ve lo que pasó hace 2 días en el Meta, en el sur, Puerto Concordia, en Puerto Rico, donde todo el comercio tuvo que cerrar porque las disidencias de Calarcá los llamaron a que fueran a pagar impuestos de paz, así se llama, porque hoy la paz hay que pagársela a los terroristas, y uno se pregunta, son los mismos que encuentran en 7 camionetas y que los captura la fuerza pública y más se demoran en lanzar la alerta para que les levanten las órdenes de captura. No hay esquemas de seguridad para los alcaldes y los líderes sociales colombianos, pero hay 7 camionetas para que anden bien escoltados con armas ilegales, dineros ilegales y oro ilegal los delincuentes de las disidencias de las FARC. El reclutamiento forzado ha crecido, son muchísimos los casos, y aquí hay que decir que ha aparecido la subdenuncia, porque claro, en el departamento del Cauca, de donde yo soy, le cuentan a ustedes que nadie puede denunciar que le reclutaron un hijo porque se le llevan los otros y lo declaran objetivo militar y matan a toda la familia. 91% las disidencias de las FARC, pero viva la paz total. Aquí está lo que ha pasado en términos de secuestro, que es un aumento del 52%. 16 secuestros llevan las disidencias en Arauca en estos pocos días. No sé si vieron hoy la comunicación del gobernador de Arauca diciendo que el departamento ya no aguanta más, ni el asesinato, ni la extorsión, ni el secuestro. Aquí estamos viendo el aumento de la extorsión, que sale 13%, pero todos sabemos que ya nadie denuncia, porque todo el mundo sabe que ya a nadie le importa si usted está extorsionado o no. La gente simplemente tiene que pagar la vacuna, porque de lo contrario o le queman la maquinaria, o le queman la finca, o le queman el camión, o le queman la tractomula. Aquí estamos viendo, estas son todas las causas de esa incertidumbre, pero les quiero mostrar las consecuencias. Miren la caída de la inversión. En este año la inversión ha caído en un 25%, es decir, de cada 100 pesos que se invertían en Colombia, se fueron 25 que ya no se invierten acá. ¿A dónde se van? Se van a otros países. La pregunta siguiente es, ¿vamos a lograr que esos recursos regresen a Colombia? Si Colombia no tiene una inversión del más o menos 13%, según los economistas, cada año nuestra economía no va a crecer a unos estándares suficientes para que podamos ir superando pobreza, porque lo único que supera pobreza de los colombianos es el crecimiento económico. Y ahí ustedes pueden ver, en el primer trimestre del 2024 cae la inversión en 13%, el gasto de consumo final en 0,7%, las exportaciones 0,7%, las importaciones caen en 12,9%. Miren, la confianza. Estos índices de confianza son muy importantes. Este es el informe de confianza empresarial de este año y lo que muestra es, miren la confianza en lo que va y miren cómo va el índice, la industrial y la comercial, todos hacia abajo. Y estos índices están correlacionados con la voluntad que tiene un empresario, un industrial o un comerciante en invertir y creer en el país. Por eso es que estamos teniendo las migraciones más grandes que hayamos tenido en los últimos años de colombianos que prefieren irse porque empiezan a sentir que en Colombia ya no hay oportunidades. Aquí está, este es el informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversiones en Colombia. Esto es lo que le entrega el Departamento de Estado a todos los gringos que quisieran venir a invertir en Colombia. Y hay 3 frases que son devastadoras. La primera, la administración de Petro ha promovido conceptos de soberanía nacional en sectores económicos claves, creando altos niveles de incertidumbre. ¿Qué es eso? Cuando usted viene a Colombia y quiere, por ejemplo, invertir en el sector minero y de pronto se encuentra con que el gobierno está diciendo que hay que hacer una empresa minera nacional y que todas las concesiones mineras se las tienen que dar a la empresa minera nacional, es decir, del gobierno Petro, ¿usted vendría a invertir en Colombia? Y eso mismo que usted está pensando es lo que piensa un inversionista, solo que además a él le da muchísimo más miedo porque él no es de aquí. Y viene también el segundo tema, mire, la reforma tributaria
le puso un impuesto adicional a las empresas que vengan a Colombia y que no logren exportar el 15%. Y entonces usted tiene que pagar todavía más. Y finalmente el tema de corrupción, donde hemos venido subiendo y donde la gente dice es un país donde usted va a tener que enfrentar unas barreras de corrupción. Ese clima de negocios es lo que ve el exterior para venir a invertir en Colombia. Y cuando la gente no invierte en un país, pues usted queda con la inversión privada, que también se está yendo, la nacional, pero además con una economía que no termina de crecer. El famoso decrecimiento, mírenlo. Aquí ustedes pueden ver el PIB del primer trimestre de 2024. Crecimos el 0.7%. Es un crecimiento absolutamente mediocre. ¿Qué significa eso? Que incluso estamos creciendo más en pobreza. Es decir, si usted no genera suficiente riqueza para que alcance para todos los colombianos, usted lo que termina teniendo es mayor pobreza. Y eso es el crecimiento que nos está dando Gustavo Petro. Ahí está el PIB nacional en azul clarito, ustedes lo pueden ver, y lo que le ha venido pasando al PIB desde el tercer trimestre del 2023. Llevamos una caída del 0,7, luego volvimos a subir al 0,3 y ahorita vamos en el 0,7. Estas son caídas sostenidas durante todos estos trimestres. En negro ustedes pueden ver lo que le está pasando al sector transporte y almacenamiento, nuestro sector, que nos interesa. Miren cómo venía en un repunte después de la pandemia, donde se había recuperado sustantivamente y empieza a decrecer, y llevamos 3 anotaciones, 3, donde venimos decreciendo. El sector transporte está padeciendo el gobierno de Gustavo Petro de una manera muy significativa, con otros 2 sectores que son los que llamamos en cuidados intensivos, porque son los 3 sectores que no van a poder levantar cabeza. Aquí lo pueden ver, manufacturas, que cayó en el trimestre, en este primer trimestre ya va una caída del 5.9, la construcción 0.7. ¿Y saben por qué cayó la construcción? Por otro capricho de Gustavo Petro. Nosotros teníamos un programa que era fundamental para la entrega de vivienda, Mi Casa Ya, donde los subsidios se adjudicaban de manera inmediata, usted lo tenía adjudicado por el hecho de participar. El gobierno Petro decidió que ellos querían ponderarlo con el Sisbén. ¿Y sabe qué pasó? El nuevo sistema, como el de salud, no funcionó. Y terminamos con los subsidios guardados sin entregar y el sector de la construcción completamente paralizado. Cuando se paraliza la construcción, se golpea el empleo nacional. El mayor generador de empleo en Colombia es la construcción. Y cuando se golpea la construcción, también golpeamos el comercio, porque este es uno de los mayores compradores de todas las materias primas que se venden en el país. Aquí ustedes pueden ver lo que pasó con el sector vivienda. Miren lo dramático del sector vivienda. Miren cómo viene creciendo a partir de febrero del 2011, creciendo, y de pronto llega Gustavo Petro, por capricho, reforma Mi Casa Ya, y miren las cifras en las que estamos. Pasamos de haber podido construir 700.000 viviendas en un año a estar cercanos a 120.000, 130.000 viviendas, es decir, una insignificancia. Las pérdidas son de 50.000 empleos en lo que va. 50.000 empleos de colombianos que hoy no tienen con qué sostener a su familia. Aquí están las caídas generales y los últimos 12 meses, donde la gente que había entregado sus ahorros con la ilusión de una casa, 30.000 hogares de colombianos decidieron perder esos ahorros porque ya no eran susceptibles ni de que el negocio se les cerrara, ni de que el gobierno les diera el subsidio. Creo que este es uno de los dramas sociales más graves que le debemos a los caprichos del presidente. Aquí está el aumento de los precios de combustibles, que ustedes lo conocen muy bien y que, por supuesto, va a tener un impacto, como lo decíamos, en lo que va a pasar en la canasta básica familiar. Estas cifras están actualizadas al 26 de junio del 2024 y ahí ustedes pueden ver lo que va a terminar pasando. Las importaciones y las exportaciones, que son finalmente lo que ustedes mueven, lo que llega al país, lo que va a salir del país. Pues miren lo que está pasando. Ahí pueden ver desde marzo del 22 lo que ha venido pasando con las exportaciones, que arrancan a bajar y siguen bajando, tienen un ligero mejor, pero la tendencia general es que las exportaciones de Colombia se vinieron hacia abajo. Colombia no ha podido lograr repuntar. Lo que
Es más dramático es que este último trimestre tuvimos una caída del 19% cuando se creía que finalmente íbamos a tener una tendencia creciente. No que nos devolviera a lo que ya habíamos tenido, pero que por lo menos empezara a mejorar la situación. Pues la noticia es que las exportaciones siguen cayendo y las toneladas métricas acumuladas en millones, miren en lo que van, y esto es un problema significativo, que quiere decir que los sectores productivos de Colombia, por eso Petro habla de la industrialización, no han querido despegar, dice él, y que por eso va a hacer inversiones forzosas, pero esta es la mercancía que cae y que impacta directamente el negocio de la carga que ustedes mueven, porque ya no va a haber suficiente carga para mover, porque la gente simplemente ya no está exportando. Y miren que no hemos logrado llegar al 2022, aquí se los vuelvo a mostrar en una gráfica según en dólares y su variación anual. Venimos con una cosa que francamente no termina de mejorar. Ahí está el café, está el carbón, está el petróleo y sus derivados, que lo pueden ver que se ha mantenido, el ferroníquel, pero la caída del carbón pues se empieza a ver como las variaciones anuales. La caída del recaudo, porque todo esto tiene consecuencias, queridos amigos. Yo ya les conté cómo dependemos del petróleo y del carbón, pero miren lo que está pasando en el país. Vamos 12 billones por debajo de lo que el gobierno dijo que iba a recaudar. ¿Y eso qué significa? Pues que no le está alcanzando la plata. Ellos dijeron que iban a ganar un montón de plata por litigios, que no se ganaron. Dijeron que iban a ganar un montón de plata por eficiencias de la DIAN. Crearon 10.000 cargos en la DIAN, 10.000 cargos que estamos pagando entre todos los colombianos. ¿Y sabe cuál fue la mejora? Ninguna. Cuesta un montón de plata, pero no hubo mejora y por eso el recaudo no ha estado suficientemente bien. 12 billones por debajo proyectados quiere decir que vamos a terminar con un déficit de lo que ellos habían proyectado de más de 20 billones de pesos. Acuérdense que toda la reforma tributaria tan dura que nos metieron al principio del gobierno costó 17. Si el gobierno pretende tapar este déficit con la nueva reforma tributaria, señores, quieren decir que nos van a duplicar lo que nos pusieron a pagar impuestos en la última tributaria. Y eso sería el final de este país porque no habría con qué mantenerlo. Yo también les quiero mostrar lo siguiente, miren, los ingresos tributarios del país, con esas tasas, con la caída de la inversión, con la caída de la confianza, han venido cayendo en 57%. ¿Eso qué significa? Pues que no vamos a poder recaudar lo que se necesitaba. Y termino diciéndoles que esto tiene mucho que ver, por supuesto, con la idea de que ellos querían que las regalías se pagaran como si no fueran un gasto, es decir, que usted tuviera que pagar impuestos sobre las regalías, y entonces, por supuesto, la Corte lo tumbó y ahí van a perder 11 billones de pesos adicionales. Y esto tiene además una triste historia, y es que los colombianos nos estamos endeudando, y endeudando de una manera bien significativa. Miren, y esto es interesante que lo vean, en azul clarito está la deuda interna, en azul oscuro está la deuda externa, lo que debemos a otros exteriores, pero miren cómo sube. Por supuesto, en la época de la pandemia tiene un brinco dramático, pero lo que es muy interesante es que Gustavo Petro dice que le dejaron una deuda más grande, pero no les cuenta que él la ha venido creciendo sustantivamente. Ahí ustedes pueden ver cómo va la deuda en el país y cómo estamos llegando a más de 900.000 millones de dólares, que es una cifra francamente preocupante, porque es una deuda que en algún momento vamos a tener que pagar. Y por supuesto, la plata no les alcanza, estamos súper endeudados y no quieren cumplir la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Es una herramienta que creamos para que los gobiernos no decidieran endeudarse y gastar más de lo que pueden gastar, ¿cierto? Es como una buena administración de los recursos que tenemos. Pues el gobierno simplemente decidió que va a modificarla y que entonces va a poder gastar más con una modificación que pretende pasar por el Congreso. Este es un tema que no es menor, porque esto va a impactar la calidad de la deuda colombiana. ¿Qué significa esto? Hay quienes califican la deuda y nos dicen el nivel de riesgo, préstele a este señor
Como el señor siempre paga y es muy serio, usted le puede prestar a poquito interés, pero si le va a prestar a alguien que se va a quebrar, que no va a poder pagar, pues usted le cobra todos los intereses del mundo. Eso es lo que le está pasando a Colombia y el nivel de la deuda colombiana ya está llegando a las calificaciones más bajas. Estamos muy cerca de convertirnos en bonos basura que simplemente nadie compra y quien los compra los hace por especulación, y especulación significa que los colombianos vamos a tener que gastar muchísimos más recursos en pagar intereses de esta deuda. Y quiero terminar diciéndoles lo siguiente: si bien todas estas cifras que hemos visto muestran las consecuencias de la incertidumbre, yo no quiero que ustedes se queden con el sentimiento de que Colombia va mal, porque sí, estamos en un momento muy difícil que le va a costar mucho trabajo resistir a este país. Pero tengan también una certeza: este es el país de los resilientes, este es el país que a pesar de todas las adversidades siempre se pone en pie. Y yo quiero que ustedes se ubiquen en los años de inicios del 2000, cuando los colombianos estuvimos presos en nuestras propias casas, cuando no podíamos salir porque nos hacían pescas milagrosas o nos ponían bombas o se tomaban las vías. Y sin embargo, este país fue capaz de levantarse. Y yo tengo una idea, que cuando uno se levanta una vez, uno es capaz de levantarse cuantas veces sea necesario. Y yo quiero invitar a este sector transportador, que representa también la tenacidad y el empuje de los colombianos, a que no pierdan la esperanza, porque a Colombia la vamos a recuperar, porque a pesar de las dificultades este país ha probado que somos capaces de salir adelante. Y este país, a diferencia de los vecinos, donde los empresarios se fueron cuando las circunstancias se pusieron difíciles, tiene la ventaja de tener empresarios como ustedes, que dan todos los días la lucha para defender esta patria, que a pesar de que haya retenes, de que haya ilegales, de que haya bloqueos, recorren las vías logrando transportar todo lo que los colombianos necesitan. De manera que por ustedes y gracias a ustedes yo me siento profundamente optimista sobre el futuro de Colombia, y los quiero invitar a que, así como los colombianos hemos salido de crisis más agudas que esta, sintamos que este es un periodo difícil, pero que no importa, porque de todas maneras sabemos y tenemos la certeza de que la tenacidad que caracteriza al colombiano es una garantía de que saldremos adelante. Decía nuestra gran Shakira: cuando menos piensa, sale el sol. Y ese sol va a salir en el 2026, cuando termine el gobierno de Gustavo Petro y podamos construir esa Colombia grande, justa, que los colombianos estamos necesitando. Muchísimas gracias y felicitaciones a Fede Transcarga.